Damos inicio y declaro abierta la presente audiencia en relación al control de detención solicitado en la causa penal 115/2016. Por efectos de identificación, Ministerio Público. Gracias, señor juez. Gracias, señoría. Por parte de la Fiscalía comparece el licenciado Alejandro Sánchez Moctezuma, con datos debidamente registrados en la Jefatura de Control y Seguimiento de Causas. Señoría, muy buenas tardes. El licenciado Oliver Narváez, con datos de registro debidamente asentados en los archivos de este juzgado. Buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado José Rafael Pascasio Robles, fiscal del Ministerio Público, con datos ya registrados ante este juzgado. Por la defensa. Buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado Héctor Hernández Silvano, defensor público en este juzgado. Sí, su señoría, buenas tardes. Por parte de la defensa comparece el licenciado William Gómez Pérez, defensor público en el Estado, con datos debidamente registrados ante este tribunal. ¿Por la defensa es todo? Sí, bueno, quisiera agregar, su señoría, que las personas citadas detenidas en esta audiencia cuentan con abogado particular, mismos que en su momento creo van a manifestar, nombrar el abogado particular que ellos con el que van a ser representados, que están en la sala. Ok. ¿Me proporcionan sus nombres, por favor, al micrófono? Manuel Alejandro Pérez Zúñiga. Buenas tardes, Ángel Dalmanzo Gómez. Buenas tardes, Luis Rey Alfaro Antón. Buenas tardes, Raúl Sánchez Cortés. Alan Giovanni Sánchez García. Bueno, señores Manuel Alejandro, Ángel, Luis Rey, Raúl y Alan Giovanni, esta es una audiencia, se llama inicial. En un primer momento lo que vamos a verificar en esta audiencia es el control de la detención, es decir, las circunstancias en que ustedes fueron detenidos y por qué. Esto lo va a justificar en la audiencia el Ministerio Público. Como primer punto y para efectos de registro y audio de esta grabación, en relación a la identificación de ustedes, de sus personas, entiendo que ya ustedes proporcionaron una serie de datos personales a través de unas fichas de identificación. En ese contexto les hago saber que la Constitución establece en su artículo 6º, apartado A, fracción segunda y 16, además del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 15 y 106, que ustedes tienen el derecho de reservarse de esos datos, es decir, de que no sean publicados tanto en una resolución que se dicta como en esta audiencia, y únicamente nos referiríamos a su nombre. Les pregunto a todos si desean que sus datos sean públicos o privados. ¿Todos, los 5?
Se toma nota del deseo de reserva de sus datos. Estas fichas de identificación van a ser agregadas al expediente para constancia y en esta audiencia únicamente nos vamos a referir a los nombres de ustedes. Asimismo, entiendo que les fueron ya hechos de su conocimiento los derechos que les asisten en esta audiencia como personas que han sido detenidas y presentadas ante un juez de control, en términos de lo que dispone la Constitución en su artículo 20, apartado B, 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14 párrafos segundo y tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, que se tomó esta situación en una constancia y que al concluir la audiencia se les va a proporcionar la misma para que en todo momento ustedes puedan consultarla. Además de esa situación del conocimiento de derechos que ya se les hizo, ¿entendieron ustedes esos derechos o desean que se los explique en este momento? ¿Sí? ¿Todos están enterados de sus derechos? En ese contexto, uno de los derechos que les asiste es el de adecuada defensa. Han sido aquí identificados en esta audiencia los abogados que se encuentran al lado de ustedes, que son defensores públicos, que son abogados remunerados por el gobierno del Estado y que en todo caso no les cobrarían a ustedes honorarios. Les pregunto si desean ustedes que ellos se hagan cargo de su defensa. ¿Ninguno? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, en ese contexto, si los defensores públicos desean permanecer en la audiencia, lo pueden hacer, y si desean retirarse, también lo pueden hacer. ¿Quiénes son sus abogados particulares? Si pasan, por favor, secretaria. Adelante. ¿Ya están completos? ¿Sí? ¿Cuántos abogados son? Ya están. Si me proporcionan sus nombres, abogados, por favor. Buenas tardes. Licenciada Sonia Sánchez Hernández, abogado particular, con número de cédula y datos debidamente registrados. Buenas tardes, licenciada Cielo Itzel Aguilar Patiño, con datos debidamente registrados, soy defensor particular. Buenas tardes, licenciado Rosenberg Díaz Pérez, con cédula profesional debidamente registrada ante este tribunal. Buenas tardes, licenciado Herminio Magaña Camas, con cédula profesional debidamente registrada en este tribunal. Les pregunto a las personas detenidas, presentadas en esta audiencia, ¿ustedes desean que los 4 lleven la representación de todos? ¿Sí? Sí. En ese contexto, les tomo la protesta, abogados, y se tiene por tal la designación que en la persona de ustedes como abogados defensores están haciendo las personas Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, Ángel Damián Sol, Luis Rey Alfaro Antonio, Raúl Sánchez Cortés, Alan Giovanni Sánchez García. En ese contexto, se tiene por acreditado su nombramiento. ¿Todos van a intervenir en la audiencia? Sí, su señoría. Les pido nada más que lo hagan en orden, todos tienen el derecho de intervención.
y asimismo se les exhorta para que se conduzcan al tenor de las obligaciones contenidas en el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a ese derecho de adecuada defensa, le pregunto a los defensores si han tenido el tiempo necesario de entrevistarse con las personas ya citadas, así como previo a esta audiencia, además si tienen el conocimiento íntegro de la carpeta de investigación. Sí, señoría. Muy bien. Una vez habiendo verificado las condiciones de legalidad, vamos a proceder al desahogo de la audiencia. Ministerio Público, para los efectos solicitados. Sí, su señoría. La presente audiencia se ha solicitado para efecto de solicitarle a usted se sirva controlar de legal la detención de las personas de nombres Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, Ángel Damián Sol Gómez, Alan Giovanni Sánchez García, Raúl Sánchez Cortés y Luis Rey Alfaro Antonio. Lo anterior con fundamento en la fracción, en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal y del 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, en lo cual se considera flagrancia. Lo anterior, con base a los siguientes hechos. Las personas mencionadas fueron aseguradas el día 30 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 14:30 horas, cuando elementos de la policía especializada, en compañía de elementos de la Policía Estatal Fronteriza, realizaban recorridos de inspección y vigilancia en esta ciudad, concretamente sobre el Boulevard Belisario Domínguez y a la altura del Boulevard Ciro Farrera, frente a la Plaza Cristal, cuando detectaron el vehículo marca Jeep tipo Patriot color negra con placas de circulación DCM 3926 del estado de Chiapas, en el cual viajaban 5 personas, por lo que procedieron en la realización de sus funciones a solicitarle la revisión al conductor del vehículo, identificándose el conductor con el nombre de Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, a quien se le solicitó una revisión, habiéndose efectuado dicha revisión por parte de los elementos de la Policía Estatal Fronteriza, quienes detectaron irregularidades en los medios de identificación del vehículo, puesto que éste presentaba calcomanías con un número de serie y en la carrocería otro diverso. Habiéndose verificado el número de serie de las calcomanías como el número 1C4AJTCB7ED567099, y el cual, al corroborar físicamente con los medios de identificación en la carrocería, se estableció que había discrepancia respecto de un número, apareciendo el número de serie 1C4AJTCB3ED567099, por lo que se procedieron a ingresar dichos datos al Sistema de Seguridad Nacional, concretamente al sitio del Repube, el cual arrojó reporte de robo con fecha 29 de agosto del 2014 en el Distrito Federal, por lo que procedieron a solicitarle a los ocupantes del vehículo descendieran del mismo para poder verificar los demás números de serie, hallándose en ese momento en el interior del vehículo 2 mochilas, una de las cuales se acreditó como propietario el señor Alan Giovanni Sánchez García y la otra Luis Rey Alfaro Antonio, por los que al solicitarles la revisión, los agentes policíacos se percatan que en una de las mochilas se contenían paquetes de billetes por la cantidad de 700,000 pesos y en la otra por la cantidad de 789,000, por lo que al solicitarles los documentos que acreditaran la legal posesión y legal procedencia del numerario en cuestión, estos refirieron que no contaban con los vouchers o los tickets expedidos por la institución bancaria, ya que referían que momentos antes habían realizado los retiros en la institución bancaria Banorte, primeramente la cantidad de 700,000 pesos en la sucursal ubicada en Primera Avenida Sur y la calle Onceava Poniente, y el resto del dinero había sido retirado de la sucursal bancaria Banorte, ubicado al interior de Plaza Cristal, sin que en esos momentos presentaran, como ya lo he referido, los tickets
correspondientes, motivo por el cual, al arrojar el reporte de robo el vehículo en cuestión, fueron asegurados, siendo las 14:45 horas. Lo anterior, su señoría, lo sustento con los siguientes datos de prueba. El informe policial homologado, suscrito por Julio César Valdés Pradis y Rito Méndez Ramírez, agentes de la Policía Especializada, y Donato Melina Nanduca, agente de la Policía Estatal Especializada, en el cual refieren el motivo de la detención, el cual de forma sustancial ocurrió, como ya lo he señalado, a las 14:45 horas del día 30 de marzo, cuando estos circulaban a bordo del vehículo marca Jeep Patriot color negra con las placas de circulación DSM 3926. Agentes que realizaban sus labores de inspección y vigilancia, y al detectar el vehículo en cuestión solicitaron al conductor una revisión, habiendo verificado los medios de identificación, los cuales presentaban discrepancias respecto a las calcomanías de la placa NIF que presentaba en tablero y en calcomanías con los números de identificación, ya que no coincidían respecto de un número en la serie, el cual al ingresar uno de los números, arrojó el reporte de robo con el número de identificación 1C4AJTCB3ED567099, con fecha de reporte 29 de agosto del 2014 en el Distrito Federal, por lo que al proceder a solicitarles a los ocupantes descendieran del vehículo para efecto de realizar la revisión física de los demás números de identificación de chasis, fueron detectadas al interior 2 mochilas, los cuales señalaron las personas Julio César, las personas Alan Giovanni Sánchez García y Luis Rey Alfaro Antonio ser los propietarios de dichas mochilas, las cuales al ser revisadas contenían en su interior paquetes de billetes, los cuales en la primera formaban la cantidad de 700,000 pesos y en la segunda la cantidad total de 789,000, sin que en ese momento pudieran justificar la posesión legítima y la procedencia ilícita de dichos recursos, ya que argumentaron ante los agentes policíacos que el dinero lo acababan de retirar en la sucursal bancaria de Plaza Cristal, sin que pudieran exhibir en ese momento los vouchers y los tickets respecto a del retiro. Asimismo, su señoría obra el registro de la cadena de custodia respecto al aseguramiento de 25 paquetes con 100 billetes cada uno de la denominación de 500 pesos, 10 paquetes de la denominación de 200 pesos y con una mochila azul y una mochila negra y gris de la marca Swims Masgier, en la cual dichos paquetes suman la cantidad de 1.489.000 pesos. Cadena de custodia que fue suscrita por Julio César Valdés Pradis, agente de la Policía Especializada, y Donato Molina Mendoza, agente de la Policía Estatal Preventiva. De igual manera, el acta consta en la carpeta de investigación como dato de prueba el acta de aseguramiento de vehículos de fecha 30 de marzo de 2016, en el cual consta el aseguramiento del vehículo marca Jeep tipo Patriot, modelo 2014, color negro, placas de circulación DSM 3926 del estado de Chiapas, con número de serie 1C4AJPCB7ED567099, que obran en los medios de identificación respecto a la placa NIF y calcomanías, realizado por el agente de la Policía Especializada Rito Méndez Ramírez. Con el informe del vehículo, de igual manera como dato de prueba, el informe del vehículo que fue consultado en el Registro Público de Vehículos, el REPUVE, el cual es manejado por la Secretaría de Gobernación, en donde se establece que el vehículo con NIF 1C4AJPCB3ED567097 cuenta con reporte de robo en el Distrito Federal con fecha 30 de agosto del 2014, número de serie que aparece en las carrocerías del vehículo. De igual manera, obra el contenido del oficio número FEIDRB diagonal DIR, diagonal 01476, diagonal 2016, de fecha 31 de marzo, suscrito por el licenciado José Raúl Lucamendi, fiscal especial de investigación del delito de robo de vehículos, en el cual informa respecto al vehículo marca Jeep tipo Patriot, color negra, con placas de circulación DSM 3926 del estado de Chiapas, con número de serie 1C4AJPCB3ED
567097, que cuenta con reporte de robo al haberse verificado en el sistema de la Coordinadora de Riesgos Asegurados OCRA, en el cual arrojó que dicho vehículo fue robado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal con fecha 29 de agosto del 2014, constando tales datos en la averiguación previa F2L diagonal 12RES diagonal T2 diagonal 2090 diagonal 2014 por el delito de robo ejecutado con violencia al haberse cometido por 2 personas. De igual manera, su señoría obra como dato de prueba el oficio número 13220 y 13221 de fecha 31 de marzo del año en curso, suscrito por los peritos oficiales Manuel Antonio Hernández Ramírez y Roberto Hernández Solís, peritos adscritos al Departamento de Identificación de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual, una vez revisado físicamente el vehículo, emiten la siguiente conclusión: que sí presenta alteración en las series como son: serie de la NIF, la cual se encontró sobrepuesta; alteración en la serie de las etiquetas, las cuales se hallaron sobrepuestas; y lo principal, su señoría, que sí presenta alteración en la serie de carrocerías, las cuales se hallaron esmeriladas y remarcadas. De ahí que el vehículo presentara un número de serie en el chasis y otro número de serie en la placa NIF que consta en el tablero, y las gomas y las calcomanías que obran en parabrisas y puertas, siendo la serie correcta, la cual se encuentra esmerilada, la siguiente: 1C4AJP3ED567097, año y modelo 2014, número de serie que coincide con el informe o los datos que constan en el registro público de vehículos y en el reporte de OCRA que ya constan en la carpeta y los cuales ya he dejado mencionados. Por todo lo anterior, su señoría. Okay. Por lo anterior, su señoría, a criterio de esta representación social, se encuentran justificados la hipótesis de la flagrancia prevista en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal y 146 fracción primera, toda vez que la misma fue ajustada a derecho, por cuanto al momento de la detención por parte de los agentes de la Policía Especializada, los imputados se hallaban realizando el traslado del vehículo con el reporte de robo y en posesión de mochilas con las cantidades de dinero señaladas, en las cuales hacían sin comprobar su legal posesión y la licitud de las mismas, por lo que al momento de su detención, siendo las 14:45 horas del día 30 de marzo del año 2006, se le hicieron de su conocimiento por parte de los agentes aprensores los derechos, así como también se les respetaron en todo momento sus garantías individuales, ya que para efectos de garantizar su integridad física fueron certificados ante el médico legista, siendo las 15:30 horas. Por lo anterior, su señoría, quiero recalcar que al momento de realizarse la detención se realizó por parte de los agentes de la policía de la Policía Estatal Fronteriza, mediante su sistema electrónico que manejan en las patrullas, la solicitud del informe, habiendo arrojado con independencia de la discrepancia en los números de serie que eran notorios a primera vista, arrojó el reporte de robo, motivo por el cual fueron estos asegurados, y consecuentemente al realizar la revisión del vehículo fueron halladas las cantidades de dinero ya descritas en las mochilas, las cuales, como refieren los agentes aprensores, no fue posible de parte de los imputados acreditar su dicho, en el sentido de que estos habían retirado el dinero hacía unos momentos de la sucursal bancaria ubicada al interior de la Plaza Cristal, puesto que se encontraban a unos metros de dicho lugar, siendo evidente, su señoría,
que los imputados viajaban en custodia de esos valores, los cuales pretendían transportar de un lugar a otro en el interior de la ciudad capital, con la intención de realizar algún tipo de operación con dicho dinero. Es por ello que, conforme al artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted se sirva de calificar la detención de las personas de nombres Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, Ángel Damián Sol Gómez, Alan Giovanni Sánchez García, Raúl Sánchez Cortés y Luis Rey Alfaro Antonio, y ratifique la detención realizada por los agentes policíacos, ya que esta fue apegada a derecho. Es todo, señoría. Ministerio Público, ¿me puede repetir el nombre de los agentes aprensores, por favor? Sí, su señoría. Rito Méndez Ramírez y Julio César Valdés Prodi son agentes de la Policía Especializada, adscritos a la Dirección de la Policía Especializada de la Procuraduría General del Estado, y Donato Molina Nanduca, agente de la Policía Estatal Fronteriza. El reporte, para verificar el dato, el reporte que usted me dijo que en primer momento realizan los agentes es en la patrulla, ¿me dijo? Sí, se refiere que fue vía Matra. Quiero pensar, no quiero pensar, es las patrullas de la Policía de la Fronteriza cuentan con el sistema de verificación vía Matra. ¿El sistema de verificación es el de consulta? El de consulta. ¿Defensa? Su señoría, solicitaría que si el Ministerio Público especifica el fundamento legal de los ilícitos que por el cual está solicitando se decrete de legal la detención. ¿Usted le está solicitando? Su señoría, aún cuando no estamos en la etapa procesal de formulación de la imputación, le pediría que le solicite a la Fiscalía precise cuáles son los delitos por los cuales solicita se decrete la legal detención de los acá indiciados. ¿Van a hacer algunas alegaciones? Así es. Bueno, en primer término es conveniente aclarar que en este momento en que el Ministerio Público hace la justificación de esa detención, el principio que rige de contradicción es para efectos de que ustedes manifiesten sus alegaciones correspondientes. No soy yo, como órgano jurisdiccional, quien le va a pedir aclaración al Ministerio Público respecto del contenido de ese sustento. Soy yo quien va a valorar, pero no soy yo quien va a pedir ninguna precisión. Entonces, si el uso de la palabra es para que ustedes argumenten lo que su representación convenga, y el Ministerio Público tiene el derecho de contradicción de contestar a ello. Su señoría, entiendo perfectamente lo que acaba de mencionar. Sin embargo, para efectos de dirigir una adecuada defensa y saber cuáles son los delitos por los cuales fueron detenidos o solicita que se le decrete la detención de los defendidos, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual considero que tiene aplicación en este caso, le solicito pida a la Fiscalía precise cuáles son los delitos por los cuales pide se decrete la legal detención. El 311 no aplica en este caso porque se refiere a la formulación de la imputación. Estamos en un control de la detención. Yo los escucho, sus alegaciones, y yo voy a valorar lo conducente. Sí, su señoría. Solicito no se decrete de legal la detención que el Ministerio Público solicita en contra de mis defensos, toda vez que no se satisfacen las exigencias del artículo 16 en su párrafo quinto, ni tampoco la fracción primera del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto se asevera toda vez que del informe homologado de la policía... No se pegue tanto al micrófono, por favor, para que no haga ese ruido, porque en la grabación no se escucha bien. Okay. Toda vez que del informe homologado de la policía establece que la detención de mis defensos se realizó en virtud
de que siendo aproximadamente las 14:30 horas, cuando las patrullas se encontraban realizando su recorrido, tienen a la vista el vehículo Jeep Patriot modelo 2014 color negro, placas DSM 3926 particulares del estado. Esto es salir circulando sobre el Boulevard Belisario Domínguez y Ciro Farrera frente a Plaza Cristal. Siguen manifestando los policías que al ver el conductor del vehículo, al ver la presencia policíaca, realiza maniobras evasivas, situación que deriva de interceptar el vehículo en el que mis defensores iban a bordo, y al realizar una revisión se percatan de que en el interior del mismo habían 2 mochilas pertenecientes a los defensos, y en su interior la cantidad de 1.557.478, que al solicitar que mis defensos acrediten la legal procedencia de ese recurso, ellos no cuentan en ese momento o no pueden dar la procedencia legal del mismo, por lo que se les solicita a los mismos que permitan la revisión del vehículo en el que iban a bordo, y al realizar la revisión del vehículo se percatan que tiene un reporte de robo, por lo que da lugar a su detención y posterior puesta a disposición, siendo para esto las 16:20 horas. Informe homologado que es contrario a lo que manifiestan mis defensores en sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, toda vez que Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, Alan Giovanni Sánchez García, Raúl Sánchez Cortés, Luis Rey Alfaro Antonio, Ángel Damián Sol Gómez, refieren ser empleados y apoderado legal de la empresa Besosa de Asociación de SADCB y Asociados SC, y refieren que su detención se realizó en el estacionamiento de la Plaza Cristal frente a la entrada de la tienda Sasha, siendo para esto aproximadamente las 12:30 horas, lugar que al salir de la institución bancaria Banorte y tratar de abordar el vehículo que ya ha quedado señalado, fueron interceptados por personas armadas vestidas de civil, quienes posterior a la intercepción se identifican como policías especializados e inmediatamente le solicitan realizar una revisión del vehículo que portaban. Al señalar ellos que tenían el reporte de robo de ese vehículo, posterior a verificar lo anterior, proceden a realizar una revisión arbitraria de las pertenencias de mis defensos, momentos en los que se dan cuenta de que ellos tienen en su poder 2 mochilas y en su interior la cantidad de 1.554.438 que momentos antes habían retirado de la institución bancaria Banorte en dos ocasiones, siendo la última la que se encuentra en Plaza Cristal, situación que se encuentra debidamente acreditado dentro de la carpeta de investigación. Posterior a que ellos no pueden en su momento acreditar la procedencia por medio de vouchers, tal y como señala el representante social, esto se debe de que las cantidades que fueron retiradas fueron a través de cheques, de los cuales la institución bancaria no proporciona un ticket o vouchers referentes a la operación bancaria que en ese mismo auto se realiza. Esto se acredita con la declaración que obra en la carpeta de investigación de Darío Belisario Barrios Ruiz, quien dice ser gerente de la institución bancaria, así como Jesús Manuel Cruz Ortiz, quienes refieren que reconocen al señor Raúl Sánchez Cortés como ser una persona
que en ocasiones anteriores ha realizado operaciones del mismo tipo y que el día de su detención realizó 2 operaciones mediante cheques. Permítame tantito, señoría. Ahora bien, respecto del vehículo que se señala como robado y que era conducido por Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, desconocía completamente la situación del mismo, pues como se acredita con la declaración de José David Díaz Velasco mismo, que corre agregado dentro de la carpeta de investigación, y quien es empleado también de la empresa, refirió que el vehículo fue proporcionado a su superior para realizar ciertos movimientos y que desconocían completamente que el vehículo contara con un reporte de robo. Esto se acredita con la factura número 0286 de fecha 6 de junio del 2013, expedida por Impulsor Automotriz del Istmo SADCB. Por lo que se desprende de la narrativa de hechos, que los agentes aprensores realizaron la detención en el interior del estacionamiento de Plaza Cristal, tal como se puede corroborar y que en este mismo acto señaló, tanto el acto de lectura de derechos del imputado, de cada uno de los imputados, como de la cadena de custodia, identificación de los mismos, que todos estos actos se llevaron a cabo en el estacionamiento de Plaza Cristal, Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Ciro Farrera. En ese mismo orden, es de señalarse, su señoría, que tampoco se acredita la flagrancia respecto al ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, toda vez que dicho ilícito no fue presenciado por los agentes aprensores en el momento de estarse cometiendo. Tampoco obra dentro de la carpeta de investigación dato alguno que refiera que el numeral que fue encontrado en poder de mis defensos tenga una procedencia ilícita. Esto lo acredito toda vez que se encuentra agregado y es del conocimiento del representante social que la empresa se encuentra legalmente constituida como se acredita con el instrumento notarial 1476, volumen 26, pasada ante la fe del licenciado Carlos Daniel Soberano Vela, notario público número 87 del Estado, y que el numeral o la cantidad de dinero decomisada en la carpeta de investigación tiene su procedencia completamente ilícita, toda vez que fueron obtenidos de la institución de banca Banorte, tal y como también se acredita, toda vez que dentro de las pertenencias que le fue asegurado se encuentra el talonario de cheques que pertenece a la empresa en cuestión, no obrando dato de prueba alguno que acredite que dicho recurso tiene una procedencia ilícita. ¿Algo más? Su señoría, aunado a lo manifestado por mi compañera defensora, quiero manifestar que de los datos que se desprende de la carpeta de investigación, se advierte que los delitos por los cuales la Fiscalía pretende que usted decrete la legal detención de los indiciados son los delitos de error de vehículo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues bien, con la finalidad de refutar el motivo por el cual no se encuentra justificada la petición de la Fiscalía, manifiesto lo siguiente. En primer lugar, la detención que pretende
la Fiscalía es con fundamento en que los indiciados fueron detenidos en flagrancia de conformidad como dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de México. Sin embargo, quiero que se tome en cuenta al momento de que se resuelva esta situación en esta etapa procesal, que no se actualiza la flagrancia que advierte la Fiscalía por las siguientes razones. Por lo que hace al delito de robo de vehículo, según los datos que se desprende de la carpeta de investigación, se trata de un ilícito cometido por, aún no sabemos quién ejecutó el robo, en el año 2014, específicamente de fecha 29 de agosto del año 2014. Por lo tanto, no existe flagrancia para señalar que los acá indiciados hayan sido quienes ejecutaron materialmente el robo, toda vez que los hechos de donde deriva el supuesto reporte de robo sucedió anterior al día en que fueron detenidos. Luego entonces no se acredita la flagrancia para efectos de que se determine que fue legal la detención por parte de los policías aprensores y también por parte de la Fiscalía cuando en su momento entró al examen del estudio de la legalidad de la detención. Ahora bien, por lo que hace al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tampoco se acredita la flagrancia, en virtud de que dicho delito, según la descripción legal que establece el Código Penal del Estado de Chiapas, se realiza en base a diversas hipótesis que la Fiscalía no precisó bajo qué supuesto considera que mis defendidos cometieron tal ilícito. Aunado al anterior, para efectos de que se pueda considerar que dicho delito se está cometiendo de manera flagrante, primeramente la Fiscalía debería de demostrar con dato indiciario que el dinero que poseían el día de la detención es producto o ganancia de una actividad ilícita. Luego entonces lo primero que debería demostrar la Fiscalía es que precede un delito mediante el cual se obtuvo el recurso que fue encontrado en el vehículo que ellos tenían en posesión. Si no fue bajo estas circunstancias, por supuesto que no se acredita la flagrancia en el delito, toda vez que la sola posesión de dinero en efectivo, y más aún que está acreditado de los datos de la carpeta de investigación que fue sustraído o cobrado de una institución bancaria, por supuesto que no puede tomarse en consideración que esto proviene de una actividad ilícita. Acá lo primero que la Fiscalía debe de demostrar o debió de demostrar en esta audiencia, y de los datos de la carpeta de investigación no se advierte ningún elemento que podríamos considerar que de manera indiciaria el dinero que fue encontrado en posesión de los indiciados proviene de una actividad ilícita. En consecuencia, al no encontrarse demostrada los extremos del artículo 16 constitucional para considerar que los acá indiciados fueron detenidos en Francia, solicito que no decrete de delegar la detención y ordene la inmediata libertad de los mismos, toda vez que de decretar la detención legal se les estaría violentando sus derechos humanos protegidos por la Constitución Política de México y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es cuanto, señoría. Señoría, nada más para complementar. Quiero señalar que el actuar de los elementos aprensores no reúne, es violatoria de los derechos humanos y el principio de inocencia, toda vez que realizan la detención en mera presunción, inobservando lo señalado por el artículo 132 del Código Nacional, en el que señala los lineamientos en que la policía debe hacer su intervención con los respetos a los derechos humanos. En cuanto, señoría. Para corroborar los datos que ha proporcionado defensa, me dijo que el monto que le fue asegurado a sus defendidos es de 1.554.438.
es el monto que fue retirado momentos antes de la detención y que se encuentra acreditado es 1.557.438 pesos. ¿Cómo me dijo que se llama la empresa? Fuerza Financiera de Sosa y Asociados, SC. ¿De Sosa? B. Sosa, perdón. No lo entendí. B. Sosa. B. Sosa y Asociados. ¿D de dedo? B. B. Sosa y Asociados. El nombre del gerente que me dijo del banco, por favor. Darío Belisario Barrios Ruiz. Y la otra persona me dijo que también trabaja en el banco, Sí. Jesús Manuel Cruz Ortiz. Jesús Emanuel Cruz Ortiz. ¿Del Banco Banorte me dijo? Sí, Banco Mercantil del Norte, SADCB. El señor Jesús Emanuel Cruz Ortiz es el gerente de Plaza Cristal. Y me hizo usted referencia que la persona de nombre José David Díaz Velasco, que también labora en la empresa, refiere que el vehículo en cuestión fue proporcionado a su superior. ¿Quién es ese superior? ¿A qué se refiere? Es el señor Raúl Sánchez Cortés, que se encuentra también en calidad de imputado. Cuando me refirió usted y me dijo que constaba en el acta de lectura de derechos de todas las personas que fueron detenidas y en la cadena de custodia e identificación, que constaban que se realizaron en el estacionamiento de la Plaza Cristal, ¿así? Sí, señora, mira, de los datos que refiere el acta de lectura de derechos del imputado, dice: lugar de lectura de derechos, calle Plaza Cristal, entre calles Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Ciro Farrera, observaciones, estacionamiento. Ministerio Público, principio de contradicción. Señoría, muchas gracias. Primeramente precisar que con base a los argumentos que ha dejado de manifiesto la defensa, se advierte que están realizando argumentaciones en un momento procesal inadecuado, ya que ahorita estamos en la calificación del control de detención, debiéndose reservar algunos argumentos para el momento oportuno. Y en continuación a esto, precisar que si bien es cierto, se establece en el formato de las entrevistas que dicha notificación de derechos y los aseguramientos respectivos tanto del numerario como del vehículo fueron realizados en el estacionamiento de Plaza Cristal, es una cuestión de lógica, una cuestión real, en el sentido de que es una vialidad transitada y que al estar realizando la policía esta actividad de revisión para efecto de salvaguardar tanto la integridad física como de los vehículos que circulan como de las personas,
es pertinente realizar los acordonamientos o establecer las medidas de seguridad o buscar un lugar idóneo para poder realizar dicha actividad, ya que es bien sabido que para efectos de realizar la revisión de un chasis de un vehículo se tiene que maniobrar tanto a nivel de abrir el cofre y utilizar algún tipo de aditamento para limpiar o retirar polvo, no sé, diferentes actividades, al igual que la realización del trámite de la notificación de derechos. El aseguramiento fue a las 14:45 horas, creo que la temperatura al nivel del suelo, estábamos hablando de 34 grados, es lógico que debe de buscarse un lugar que sea seguro para efectos de salvaguardar, como ya lo dije, la integridad de tanto de las personas imputadas como de cualquier peatón y además de que, como ya lo referí, son vialidades altamente circuladas en horas pico. Asimismo, para complementar, su señoría, que efectivamente, como lo manifiesta el artículo 117 del Código Nacional, en su fracción novena, dice que es la obligación de la defensa ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público. Si bien es cierto, ha manifestado solamente la defensa en cuestión de lo que esta representación social ha puesto como dato de prueba o antecedente para la cuestión de legal de detención, y que efectivamente no han proporcionado ningún o no han ofrecido algún dato de prueba, ni máxime han referido la fecha de alguna actuación, no se han referido sobre la cuestión de si se encuentra en la carpeta, no ha referido si lo ponen a la vista, por lo que solicito, señora, que nada más queden como meras manifestaciones, y solicito que declare usted de legal la detención en contra de los aquí presentes. De nombre Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, me voy a referir como ellos nada más con el puro nombre, Ángel Damián, Alan Giovanni y Raúl, así como Luis Rey. Eso es todo, señoría. Defensa, en principio de contradicción respecto a las últimas manifestaciones del Ministerio Público. Sí, su señoría, las manifestaciones del Ministerio Público respecto a el informe homologado, cadena de custodia, acta de lectura, son subjetivas, toda vez que la cadena de custodia conlleva la preservación de los objetos o instrumentos que en su momento fueron asegurados. Dentro de la narrativa del informe homologado, en ningún momento la policía hace referencia que se trasladan al estacionamiento de la plaza para realizar tales maniobras, máxime que en el lugar del hallazgo o lugar de los hechos tiene que ser preservado en el lugar mismo, en el momento mismo de estarse cometiendo. Respecto a lo señalado por el fiscal del Ministerio Público, que esta defensa ha manifestado de forma subjetiva, me permito señalar, su señoría, que se le ha indicado que dentro de la carpeta obran los datos de prueba que avalan lo que la defensa ha manifestado. En cuanto, su señoría. Manuel Alejandro, Ángel, Luis Rey, Raúl y Alan Giovanni, ustedes ya escucharon todo lo que aquí se ha alegado. El Ministerio Público, en esta primera etapa de esta audiencia, como les dije al principio, lo que se verifica, lo que a mí me corresponde verificar como juez de control, es que las condiciones en que ustedes fueron detenidas sean legales. Eso es lo que ha hecho el Ministerio Público, justificar con su argumento esa detención, y ustedes también ya escucharon lo que a favor de ustedes están alegando sus abogados. Ustedes tienen el derecho de intervención en todas y cada una de las partes del desarrollo de esta audiencia. Les pregunto si desean hacer alguna manifestación y les pido por favor que lo consulten con sus abogados antes de responderme. Me reservo. ¿Usted? Me reservo también, su señoría. Yo también me reservo.
Me reservo. Me reservo. En un momento voy a proceder a resolver. Respecto a la calificación de la detención que por control se realiza en esta audiencia, procedo a resolver lo siguiente. La libertad es uno de los, si no uno, el bien para una persona el más protegido. En ese contexto, la generalidad y la regla es de que una persona no puede ser restringida de su libertad solo porque sí. Esta restricción de libertad debe regirse bajo parámetros legales, en este caso constitucionales, y para tal efecto esta disposición se contiene en el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto, cuando establece que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de que se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de hacerlo, debiendo existir en ese contexto el registro correspondiente. Hipótesis que ha aludido el Ministerio Público se actualiza en su párrafo primero, es decir, en la que se refiere a la flagrancia porque se detenga a una persona al momento de estar cometiendo un delito. En ese contexto, esta regla se contiene a su vez en el diverso dispositivo 146 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando establece que se puede detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, y refiere que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Asimismo, y en atención a la disposición que se contiene en el artículo, en el párrafo séptimo del citado 16 constitucional, dispone que el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificarla o decretar la libertad con las reservas de ley. Y en ese contexto, el mismo artículo en su párrafo décimo dispone que ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, y en este plazo deberá ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial, el cual podrá duplicarse únicamente en los casos de delincuencia organizada, que no es el que nos ocupa, es decir, que el Ministerio Público rige su actuación de retención ministerial dentro del término de 48 horas. En ese contexto y por la naturaleza de una detención, donde esta juzgadora tiene la obligación de verificar la coherencia que tenga el orden constitucional y armonizar la protección de los derechos humanos cuando se revisa una detención en convergencia con los principios del nuevo procedimiento penal, especialmente en esta primera fase. Establece que en tales condiciones la autoridad judicial puede incluso allegarse de todos los datos para salvaguardar la defensa adecuada de quien está sujeta a su tutela, y con mayor razón cuando existiera alguna manifestación sobre violación de derechos humanos. Sustento esta disposición con el contenido de la tesis de rubro detención y situación jurídica del imputado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Las autoridades competentes deben verificar su coherencia con el orden constitucional y armonizar la protección de los derechos humanos con los principios de dicho sistema, la cual contiene el número de registro 26475 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y que se ordena transcribir en la resolución escrita de manera íntegra. En ese contexto, y advierto, para estar en condiciones de verificar uno de los requisitos de control constitucional,
que preciso que el Ministerio Público me proporcione la hora de la puesta a disposición que realizó la policía hacia ustedes como Fiscalía el día de la detención a que han hecho referencia. 16:20, su señoría. 16:20 horas. En ese contexto, entonces, y bajo las hipótesis de flagrancia a que ya he hecho referencia, advierto que la detención de Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, Ángel Damián Sol, Luis Rey Alfaro Antonio, Raúl Sánchez Cortés y Alan Giovanni Sánchez García se verificó el día 30 de marzo del año en curso en virtud del siguiente hecho. Esto es que aproximadamente a las 14:30 horas de ese día, cuando elementos de la Policía Especializada y Estatal Fronteriza se encontraban realizando recorridos de patrullaje a la altura del Boulevard Belisario Domínguez, con el Boulevard Ciro Farrera, citando la ubicación de la Plaza Cristal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, refieren haber tenido a la vista un vehículo de la marca Jeep Patriot de color negra, modelo 2014, con placas de circulación DCM 3926 particulares del estado de Chiapas. Este hecho, al realizar una revisión al conductor de nombre Manuel Alejandro Pérez Zúñiga, refieren que advirtieron irregularidades en la identificación del vehículo, esto es respecto a las calcomanías. Lo anterior, ese hecho origina que los elementos de la policía realicen de primer momento una revisión hacia una consulta vía Matrax, ha referido el Ministerio Público, a través del sistema de verificación de consulta que se contienen en las patrullas, y habiendo apreciado que existía un reporte de robo de la unidad ya citada, identificada además en la revisión con el número de serie 1C4AJPCB3ED567097, y que esta unidad contaba con un reporte de robo, como lo arrojó ese sistema, de fecha 29 de agosto del año 2014 en el Distrito Federal. Ese hecho origina que, habiendo revisado esta unidad, los agentes aprensores se percatarán de la existencia de dos mochilas que, una vez habiendo revisado las mismas, refieren ser propiedad, porque así argumentan, se lo manifestaron, Alan Giovanni Sánchez García, así como Luis Rey Alfaro Antonio, expresando que en una mochila contenía la cantidad en efectivo de 700,000 pesos y la segunda la cantidad de 789,000 pesos, y que en ese momento estas personas refirieron que habían retirado esas cantidades de la institución denominada Banorte, ubicada en el interior de Plaza Cristal, y hacen alusión a la diversa ubicada en la Primera Avenida Sur y 11 Poniente de la misma ciudad, y que al momento de haberles requerido la comprobación de ese acto que ellos refirieron, es decir, de los vouchers o los registros a través de documentación correspondiente de que se hubiera realizado en estos retiros de depósitos bancarios, no lo hicieron, y por ese motivo la policía los detuvo. Este hecho el Ministerio Público lo sustentó con la inferencia que se advierte de los siguientes datos de prueba. Esto es el contenido del informe policial homologado signado por los agentes de la Policía Especializada Julio César Valdés Prodi, Rito Méndez Ramírez, así como el de la Policía Estatal Fronteriza Donato Molina Nanduca, quienes refieren que al advertir las discrepancias entre el número de serie de identificación y el que existe en la calcomanía del vehículo, procedieron a la revisión del mismo en una revisión más amplia, y que habían consultado el sistema de verificación en relación a dicho vehículo, apreciando que arrojaba un reporte de robo. Asimismo realizaron, y ello originó la detención de estas personas.
Asimismo, refiere que realizaron un registro de cadena de custodia en relación a el numerario que ya se ha hecho referencia, que estaba en las mochilas, y que consta de 25 paquetes en billetes de 500 pesos y 10 paquetes en billetes de 200 pesos, arrojando un monto ambas mochilas de 1.489.000 pesos que les fueron asegurados a las personas ya indicadas. En ese contexto, además, los agentes aprensores realizaron las actas de aseguramiento del vehículo en mención, así como se cuenta con el reporte de robo ya citado y con el informe que realiza el titular de la Fiscalía correspondiente en materia de robo de vehículos, consultada en el sistema de coordinadora de riesgos asegurados denominado OCRA, donde se refiere que ese reporte de robo a que ya he hecho alusión cuenta con una averiguación previa y hace alusión al delito de robo de vehículo. Igualmente se cuenta además con la identificación vehicular suscrita y realizada por los peritos Manuel Antonio Hernández Ramírez y Roberto Hernández Solís, de lo que se aprecia y resalta en la parte que aquí se resuelve, que el vehículo en mención presenta una alteración en la placa NIP, pues esta se encuentra sobrepuesta, el número de serie, también alteración sobre las etiquetas que están sobrepuestas, y en la carrocería porque se aprecia esmeriladas y remarcadas el número de serie a que ya se ha hecho referencia. Argumentando el Ministerio Público que la flagrancia se da en la detención de estas personas porque en ese momento estaban trasladando un vehículo que contaba con un reporte de robo y porque además estaban en posesión de un numerario que por la cantidad ya indicada y por la expresión de las personas aseguradas, en el sentido de que la habían retirado de manera previa de un banco y en ese momento no lo acreditaron, refiere el Ministerio Público que esto se traduce en una posesión que no acreditaron la posesión legítima que tuvieran de ese numerario, así como la procedencia ilícita del mismo, pues refiere que esto podría tener injerencia en el transporte de valores cuya procedencia no se había expresado de manera legítima a otra parte de la ciudad. En ese contexto advierto, como ya lo he dicho, que la restricción de una persona solo puede suceder bajo lineamientos específicos en relación a la disposición constitucional a que ya he hecho referencia y que contiene la excepción a la restricción de los derechos de una persona. En ese contexto, advierto también que para el estándar probatorio que se requiere en este momento de verificar el control de una detención, lo que se debe reunir en este momento es que la detención de una persona se originó a consecuencia de acciones razonadas, en este caso en concreto por elementos de la policía, que si bien es cierto, no es exigible en este momento la determinación o la existencia de un delito con todos sus elementos, sí es necesario que esa detención que se realiza de personas, en este caso, se haga porque existen indicios razonables que hagan suponer que en ese momento se estaba cometiendo una conducta que se torna de carácter delictiva. En ese contexto, advierto que los indicios razonables que realiza la policía o que realizó la policía para detener, en este caso, a 5 personas, es como lo ha referido el Ministerio Público, porque en ese momento tenían en posesión un vehículo que, si bien es cierto, uno de ellos lo conducía, los 5 estaban a bordo de esa unidad. Vehículo que al momento de hacer la revisión correspondiente la policía advierte como un primer indicio que tenía un reporte de robo.
sin que ello signifique que ni tanto la policía como el Ministerio Público estén atribuyendo a las personas aseguradas la comisión de ese delito, es decir, el robo de ese vehículo. Asimismo, tenían bajo su radio de acción y disponibilidad cantidades en numerarios superiores al $1,000,000, esto es, por 1,489,000 pesos. Y más allá del contexto de la cantidad que poseyeran, que eso va a ser materia efectivamente del análisis del delito, la circunstancia que hace que los policías lo detengan y que a precio razonable en los términos a que ya he hecho referencia, es que ellos acaban de manifestar en ese momento que de manera previa e inmediata, es decir, no había transcurrido mucho lapso en que ellos refirieron haber retirado esas cantidades previas de un banco y que lo lógico era que pudieran justificar en ese primer momento tan breve y tan corto que ese dinero efectivamente procedía de un retiro bancario. Insisto, sin que ello signifique apreciadas la actualización de los delitos a que se ha hecho referencia o en específico a los que aludió la defensa como robo de vehículo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que si bien es cierto el Ministerio Público no hizo argumentación o sustentó esa detención en la comisión de delitos en específico, lo que requiere este estándar probatorio en este primer momento es que esas acciones que motiven las detenciones de una persona se encuentren justificadas, pues efectivamente el análisis y estudio del delito será de manera posterior. Lo anterior justifica las acciones que realizaron los ministerios públicos, pues, la policía, pues se sabe que además de la competencia propia de un agente de seguridad pública, también estos implican actos de investigación o de prevención del delito. Y en ese tenor se pueden distinguir 3 niveles de contacto entre las autoridades que ejercen las facultades de seguridad pública y una persona, un ciudadano. Esto es, en un primer momento, la simple inmediación que existe entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación y prevención. En un segundo momento se puede realizar una restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser en este caso la libertad, y en un tercer momento sucede la detención en un sentido estricto. Esto es porque en el primer momento a que he hecho referencia, en que sucede una simple aproximación que hace la policía a un ciudadano y que no incide en su esfera jurídica y se actualiza, como en este caso, cuando se acercan a ellos en una vía pública y les realizan una serie de preguntas sin ejercer ningún medio de coacción, puesto que además en ese contexto no se tiene con ningún dato hasta este momento, aún de manera indiciaria, que lo haga suponer de esa forma. Una vez que sucede ya la restricción temporal, en este caso de una libertad, es cuando una persona se puede sentir razonablemente obligada a seguir las órdenes, en este caso de los agentes de la policía. Y una vez que sucede la detención, que esta es excepcional bajo la hipótesis de flagrancia que ya he hecho referencia, para ello, dice, la autoridad debe acreditar la concurrencia de que esta suposición es razonable en el sentido de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual puede variar en cada caso concreto y además debe ser acreditable de manera empírica, es decir, con indicios suficientes hasta ese punto de valor para así determinarlo. Asimismo, se le deberá hacer saber en este caso, como lo ha justificado el Ministerio Público, los hechos y las circunstancias con que en ese momento contaron los policías aprensores para que la persona en cuestión apreciaran que razonablemente se podía estar en la presencia de una conducta ilícita, más allá de una clasificación jurídica del delito. Y además, si esta autorización fue autorizada de manera libre por las posibles personas afectadas, se entiende esto cuando se ha prestado el consentimiento, e insisto, porque hasta este momento no tengo un dato que arroje que esa revisión se realizó a través del error, coacción, acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de la policía. Lo anterior lo sustento con el criterio que de rubro derecho humano a la libertad personal, características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona, con número de registro 28638,
en el sistema de compilación ya citado y que se ordena insertar en su contenido total en la resolución que al efecto se emita. En ese contexto y en relación a la disposición que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º en relación al plazo constitucional de 48 horas con que cuenta el Ministerio Público para determinar la puesta a disposición o no de una persona, advierto que estos plazos se encuentran respetados, pues de los datos de prueba que ya he hecho referencia, advierto que el día 30 de marzo del año en curso se realizó la detención física, es decir, la aprehensión material de las personas presentadas a las 14 horas con 45 minutos, habiendo realizado certificados médicos y lectura de derechos aproximadamente a las 15 horas con 30 minutos y habiendo realizado la puesta a disposición la Policía del Ministerio Público a las 16 horas con 20 minutos. Asimismo, advierto en relación a la puesta a disposición que el Ministerio Público realiza de esta autoridad, que esta se verificó el día de hoy a las 13 horas con 39 minutos, es decir, dentro de ese margen de 48 horas, y por ese motivo estimo, como lo dije, que ese plazo constitucional del Ministerio Público se encuentra respetado. Esto es, además, con sustento en la tesis de rubro Ministerio Público, el término de 48 horas que prevé el artículo 16 de la Constitución Federal para que se resuelva la situación jurídica del indiciado que ha sido aprehendido en flagrancia, inicia a partir de que éste es puesto a su disposición, según la tesis de jurisprudencia primera J.46-2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que se ordena insertar igualmente en su contenido íntegro. En ese contexto y en relación a las alegaciones que ha hecho la defensa en el sentido que estos datos que ha sustentado el Ministerio Público no guardan congruencia en relación a la disposición constitucional y que tampoco se reúnen los requisitos del artículo 16 en su párrafo quinto, 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido que que del contenido del informe policial homologado se advierte que hicieron la detención, refieren los agentes aprensores, porque el conductor del vehículo que se ha hecho referencia presentó maniobras evasivas, y que además el monto que previamente retiraron de una institución bancaria asciende a la cantidad de 1.557.438, que dista de la que refieren los agentes aprensores fue asegurada a las personas ya indicadas. Que los 5 son empleados y apoderados legales de la empresa que se ha denominado Fuerza Financiera B. Sosa y Asociados, cuyo registro consta en el instrumento notarial a que ya he hecho referencia de volumen 1476, de número 1476, volumen 26, pasado ante la fe de la Notaría 87 del Estado de Chiapas, y que es una empresa legalmente establecida. Igualmente, que esta empresa además refiere que existieron diversas comparecencias, en este caso alude de José David Díaz Velasco, quien dice que trabaja en esa empresa, y que refirió que había proporcionado el vehículo a su superior, quien es identificado como Raúl Sánchez Cortés, ignorando que tuviera un reporte de robo, haciendo alusión a una factura. Igualmente, que se contó con la presencia durante la integración del Ministerio Público de su investigación de las personas de nombre Darío Belisario Barrios Ruiz, que es gerente de la institución denominada Banorte, así como el gerente de la Plaza Cristal de la misma, Jesús Emanuel Cruz Ortiz, quienes refieren que conocen al señor Raúl Sánchez Cortés porque ha hecho operaciones de diverso tipo en el banco, y que además ese día de la detención realizó las operaciones mediante cheques, y que la institución, cuando se expiden los cheques, no proporciona un ticket o un comprobante de esa operación porque es a través de cheques. Asimismo, realiza la defensa alegaciones en el sentido de que la detención sucedió en un lugar distinto a lo que argumenta el Ministerio Público, tan es así que en las constancias a que ha hecho alusión como acta de lectura de derechos, cadena de custodia
e identificación, hace alusión que este se verificó en el lugar a que ya hemos hecho referencia, pero que fue en el estacionamiento. Y refiere la defensa que por eso riñe con la argumentación que realiza el Ministerio Público. Igualmente realiza diversas manifestaciones en torno a la hipótesis de flagrancia, pero encaminada a la existencia de los delitos de robo de vehículo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el sentido que estas hipótesis no se actualizan y que por ello existió una violación a los derechos humanos de las personas detenidas. En ese contexto es preciso señalar que efectivamente esas alegaciones son en torno al estudio que pudiera hacerse en relación a los elementos de delitos en específico, lo cual no es materia de análisis en este momento, pues como yo ya lo he dicho, los parámetros de verificación constitucional se reducen a el motivo de la detención de una persona, al respeto de los derechos humanos durante esa detención, al cumplimiento del plazo constitucional de 48 horas y al contenido de los datos de prueba que sustenten estas acciones. En ese contexto, y además en relación al lugar donde sucedió la detención y que argumentan fue dentro del estacionamiento por el dato que se cuenta en las constancias ya citadas, lo que advierto es que ese lugar donde se aprecia lo que se ha señalado como una plaza cristal, que es una vía pública, bueno, efectivamente es un lugar que está en las inmediaciones del mismo. Sin embargo, no puedo tener por hecho con ese dato que se cuenta en esos registros con la enunciación de que fue en el estacionamiento, de que ahí fue la detención. Y en ese sentido, además, con fundamento en lo establecido por los artículos 16 constitucional en su párrafo quinto, en su primera hipótesis, 146 fracción primera, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el contenido de los artículos 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 incisos C y D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declaro que la detención realizada Raúl Sánchez Cortés, Luis Rey Alfaro Antonio, Ángel Damián Sol Gómez, Manuel Alejandro Pérez Zúñiga y Alan Giovanni Sánchez García se advierte legal dentro de los parámetros indicados. En ese contexto, y por cuanto las personas antes citadas se encuentran bajo custodia en esta audiencia, ordeno que la misma permanezca hasta en tanto se resuelva lo conducente a la situación jurídica de los mismos. Ministerio Público. Sí, su señoría. Una vez que se ha decretado de legal la detención, solicito con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución 21 de la Constitución Política Federal, 49 de la local, así como de los artículos 131, 307, 309 y 311 del Código Nacional, se me permita, se me dé la oportunidad para formular la imputación en contra de los presentes.